Pero lo interesante del caso, que en ese lugar, que está a 7 kilómetros al sur de Plaza San Martín, también existió un famoso fortín, el fortín de la Horqueta, o Fortín Machado, no el Machado original, sino el Fortín Campamento Tres Arroyos, ¿no? Porque la línea de fortines que existía en ese momento para defender la zona de Tres Arroyos, la zona de San Cayetano, de Necochea, de Chávez, estaba emplazada desde el molino, del Fortín Machado, en el límite con Tres Arroyos y González Chávez, venía sobre el arroyo del medio, pasando por el otro fortín que se llamaba el Fortín Tapera de Sabino, que está justamente enfrente de la estancia La Sarita, y después tenía el tercer fortín, que era el campamento Tres Arroyos, que está justamente al lado donde se edificó el molino Mayolas. Y después seguía un fortín de la costa, que está sobre la costa de Claromecó. Todo sobre el arroyo Orellano, y después el arroyo Claromecó. Cuenta la historia que ahí hubo un proyecto como de que Tres Arroyos se estableciera en ese lugar, o sea, que después no prosperó, ¿no? Efectivamente, sí, todo lo que fue la ingeniería de construcción del molino, estamos hablando que la inauguración del molino Mayola fue en 1890, es decir, que todo el estudio previo que hizo Mayolas fue obviamente muy importante para establecer el caudal de los arroyos, y realmente le permitía hacer una obra de esa magnitud, aprovechando el curso del agua y la fuerza de la corriente para mover el famoso rodón, que al final daba fuerza a una piedra moledora para moler el cereal, el trigo. Por las investigaciones realizadas se establece que don Félix Mayolas había andado por el partido desde 1886 explorando la zona y viendo las posibilidades de instalar el molino. Pero todo indica que su radicación definitiva data de 1888. Ya en el periódico de Gomila, El Libre del Sur, en su número del 1 de abril de 1888, informa que la construcción del molino es un hecho y que en esos días su iniciador, el señor Félix Mayolas, ha estado dando los últimos toques. Eso fue una obra de ingeniería realmente importantísima, porque hubo que construir un tajamar sobre el arroyo, justamente el brazo Mayolas, ¿no? Y entonces hubo que hacer un canal paralelo al arroyo hasta donde estaba la construcción del molino, para que una vez que rebalsara el agua por el tajamar, corriera por el canal y el agua del canal moviera el rodón de paletas para mover la rueda o la muela, ¿no? Y también previendo Mayolas que podía haber sequía o periodos de falta de agua, hizo otro canal desde el arroyo Orellano hasta el arroyo del medio, para facilitar también mayor cantidad de agua en caso de necesidad. Escasez de agua, que tuviera más caudal. Entonces, la importancia que tiene este desarrollo en el proyecto, para ubicar ahí el lugar de un molino, tiene una verdadera odisea, ¿no? En su momento, porque no había recursos técnicos para hacer una obra de esa envergadura, había que hacerlo todo a pala de buey, había que hacerlo todo, digamos, a esfuerzo tremendo, todo con caballos, con carretas, digamos, no había la movilidad que hoy tenemos. Entonces, el molino Mayola fue un ejemplo de la industria de la molienda de Tres Arroyos. El 20 de abril de 1887
Mayolas hace una presentación escrita al Consejo Deliberante donde expone la conveniencia de construir un molino hidráulico en la confluencia. Textualmente dice: mi proyecto consiste no solamente en montar con máquinas hidráulicas y demás aparatos que la ciencia aconseja un gran molino harinero, sino que mi afán llega más allá, y es el de abaratar la materia prima del pan, que es la harina, poniéndolo al alcance de la clase social más indigente. Los primeros que deben cuidar que el pueblo en general goce de los beneficios económicos que cualquier empresa proponga es la municipalidad local, y es por ello que concurro a usted solicitando lo que más abajo expondré. Y trabajó con Mayolas al principio don Juan Estilar, que los dos provenían de la ciudad de Dolores, justamente porque ellos habían llegado desde Francia, Estilar, y de España, de Cataluña, mejor dicho, dentro de España, Mayolas, a Dolores, y de allí vinieron a recorrer desarrollos para ver hacer este emprendimiento. Y Estilar fue empleado administrativo de Mayolas. Como el contador, ¿no? El tenedor de libros. Se ocupaba en la administración. Y cuando él vio, después por él, a Estilar le gustaba la parte de mecánica, de las máquinas, de la trilladora, cuando él vio que había un recurso que él podía explotar, que era justamente las trilladoras, se apartó de la industria del molino y puso su propio emprendimiento. Así que ahí, en ese lugar que ustedes están viendo en la pantalla, conjugan dos hechos históricos fundamentales. En primer lugar, la fundación del Fortín Tres Arroyos de la Horqueta, donde estuvo mucho tiempo Machado. Eso se fundó en 1863. Y otro dato importante fue que en 1865, por decisión de Machado, se pidió al gobierno provincial la fundación de la ciudad de Tres Arroyos, de una ciudad en ese lugar, de un pueblo en ese lugar, que no prosperó por razones de la guerra con el Paraguay. Pero fíjate vos que ya en 1865 Machado había previsto la visión de que había que tener ahí en ese lugar un pueblo, porque es un lugar alto, no se inunda nunca, es un lugar espectacular, porque ahí justamente están los arroyos que forman la segunda confluencia que hablábamos hoy, que al final termina en el arroyo Claromecó, que desemboca en el mar, ¿no? También es importante, me parece, por la información que fui leyendo, rescatar también que Mayolas, aparte de que fue la primera persona que desarrolló la industria en Tres Arroyos, también fue precursor de lo que es toda la agricultura, ¿no? Hay que contar un poco también esa parte, ¿no? Es obvio que ha sido así, porque para que él tuviera el cereal, el trigo, ¿no?, para la molienda, había que promover la siembra del mismo. Entonces, en ese entonces, toda esa zona estaba dividida catastralmente en chacras de 50 hectáreas cada una, ¿no? Aún se mantiene algunas de ellas, ¿no? Y entonces promovió la erradicación de agricultores en ese lugar. Sin duda, Mayolas era un hombre tesonero y visionario, al par que se ocupaba de sus asuntos en Dolores y la construcción del molino. También pensó en la necesidad de fomentar la agricultura en estas tierras feraces. Podemos afirmar que a Mayolas también le cabe el mérito de ser uno de los propulsores de la agricultura en nuestro medio y propició la colonización agrícola. Para ese entonces compró una fracción de campo a un tal Cuello e hizo venir a don Carlos Anderberg, que estaba radicado en Lobería. Conocía a Anderberg desde hacía tiempo y tenía mucha confianza en sus condiciones de hombre de trabajo y emprendedor. Con los campos de su propiedad formó la colonia Mayolas, asegurándose la radicación de familias de chacareros. También hizo traer herramientas, arados manceas y hasta una vieja trilladora inglesa marca Clayton. A fines de 1888,
el molino estaba prácticamente terminado en su aspecto edilicio. Sin embargo, surgirían problemas de todo tipo, como son de imaginar ante tal empresa, dado los escasos recursos disponibles para la época, ya que no existían puentes y los caminos eran embrionarios para el traslado del material de construcción, incluido el maderamen que necesitaba la obra. En este tiempo, Mayolas hizo venir a su primogénito de 10 años y junto con él arribó también su amigo Juan Istilar, quien luego se desempeñó por un tiempo como tenedor de libros del molino Tres Arroyos. ¿No? Una colonia, ¿no? Incluso algunos daneses también estuvieron ahí trabajando y aportando el trigo para la molienda. Y a tal punto que cuando se inaugura el molino en 1890, el diario El Libre del Sur de Teófilo Comila, cuyo original está en la Biblioteca Sarmiento y se puede leer, exactamente, se hizo un gran banquete en ese lugar de agasajo a todas las fuerzas vivas del desarrollo por el hecho trascendente de fundar esa primera industria, ¿no? El molino fue definitivamente inaugurado el 22 de marzo de 1890. La primera harina que se molió después de la inauguración fue enviada a la redacción del Libre del Sur, quien comentó: «La harina es flor, nada deja que desear. Tenemos pues harina de primera para nuestro consumo y para exportar». Por efecto de la sequía de 1890, la cosecha fue pobre y los agricultores rusos emigraron. Así que bueno, eso en síntesis un poco la historia de lo que fue ese lugar, ¿no? Y en mérito a todo ese esfuerzo de estos pioneros, entonces ese sitio donde estuvo el molino se declaró sitio histórico y hay una ordenanza municipal que así lo establece. Es importante de ir a conocer este sitio histórico municipal. Es importante porque tiene, digamos, las raíces un poco del desarrollo, ¿no?